Buenas noches. Me alegra decidieran pasar este tiempo conmigo. Su suscripción, un comentario amable son mi mejor motivación. Gracias por estar aquí. Comenzamos nuestra inversión. Buenas noches y bienvenidos una vez más. Esta noche nos embarcamos en uno de los capítulos más dramáticos del pasado, la era de los vikingos. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Eran saqueadores y guerreros o también comerciantes, exploradores y colonos? ¿Cómo cruzaron mares tan abiertos en sus largos barcos? ¿Y qué los impulsó a dejar los fiordos de Escandinavia para alcanzar las lejanas costas de Inglaterra, Irlanda, Francia e incluso la remota Norteamérica? La era vikinga duró siglos, dejando tras de sí sagas, tesoros, batallas y mitos que aún moldean nuestra imaginación. Juntos seguiremos sus orígenes, su modo de vida y la herencia que dejaron en Europa y más allá. Esta es una historia de ambición inquieta, de supervivencia y de movimiento incansable, llevada por las mareas del Mar del Norte. Donde quiera que escuches ahora, ya sea preparándote para dormir o movido por la curiosidad histórica, me alegra que estés aquí. Así que, comencemos. La historia se abre en una tierra de piedra y agua. Las costas de Noruega son acantilados que caen bruscamente al mar. Dinamarca yace baja, con llanuras verdes, playas anchas y bahías poco profundas. Suecia se extiende al este con bosques interminables y lagos brillantes. Aquí los inviernos son duros, los veranos breves y llenos de trabajo. La tierra es fértil solo en partes, y cada familia debe ser ingeniosa para sobrevivir con lo que la naturaleza permite. La gente vive en granjas dispersas, reunidas en pequeñas aldeas junto a fiordos y estrechos. Sus casas son largas y bajas, hechas de madera y césped, los techos ennegrecidos por el humo. En el centro arde un fuego, calentando el salón y cociendo el guiso. En un extremo duerme la familia y sus invitados. En el otro, en el frío, se refugia el ganado. Pero el salón es más que un refugio. Es un lugar de festines, de tratos, de relatos en el resplandor de la tarde. Un visitante vería postes tallados, tapices tejidos en las paredes y el brillo de broches en los pechos de las mujeres. Junto a la entrada, un telar. En manos hábiles, lana y lino se vuelven capas y túnicas contra el viento marino. La vida gira con las estaciones. En primavera se ara la tierra y se siembra cebada, centeno y avena. El verano trae pesca, heno, comercio y cortos viajes costeros. En otoño se sacrifica ganado y se ahuma la carne. El invierno es para reparar herramientas, contar sagas y planear. El ganado alimenta, los peces y focas se cuelgan secos, la miel endulza comidas, la cerveza reposa fresca en la sombra. La gente sabe qué hierbas recoger, qué árboles curvan mejor las costillas de un barco, tiñen tela con raíces y plantas, forjan hierro en hornos pequeños y martillean el mineral hasta convertirlo en tiras de metal. La sociedad se distingue en lo que uno viste o porta. En lo bajo están los thralls, los esclavos. Encima, los granjeros libres, dueños de campos y barcos, con voz en la asamblea. En lo alto, los jarls y caudillos, amos de tierras y líderes de bandas. Las leyes viven en la memoria, habladas por el portavoz. Los pleitos pueden terminar en sangre, pero más a menudo con pagos y regalos. La asamblea, el Thing, reúne a la gente en prados o colinas. Allí se dicta justicia, se juran juramentos, se eligen jefes. También allí se comercia y se oyen noticias de tierras lejanas. Los vikingos, según su tiempo, eran sorprendentemente limpios. En sus tumbas hallamos peines de asta, pinzas y cucharillas para oídos. Los hombres llevaban cabello cuidado y barba recortada. Las mujeres sujetaban vestidos con broches ovalados y collares de cuentas brillantes.
El sábado era día de baño, y hasta sus vecinos lo notaban. La fe guiaba cada acción. Dioses y espíritus vivían cerca. Odín guardaba a poetas y reyes. Thor sostenía el orden del mundo, amigo de granjeros y marinos. Freyr y Njord daban mares calmados y cosechas fértiles. Se ofrecían sacrificios en bosques y salones, en festines y ritos. Los muertos restauraban en túmulos con sus bienes, a veces con barcos, promesa de otro viaje. Las runas grababan nombres y aesas, llevando noticias entre generaciones. El comercio precedió a los saqueos. Mucho antes de atacar monasterios, los escandinavos llevaban bienes de mercado en mercado. En Jutlandia surgió Ribe en el siglo VIII. Entre el Báltico y el Mar del Norte prosperó Hedeby. En Noruega, Kaupang creció junto a un puerto resguardado. Los mercaderes llevaban ámbar, pieles, colmillos de morsa y espadas que habían pasado de mano en mano. A cambio recibían sal, vidrio, vino y monedas. Pero todo dependía de los barcos. El maestro carpintero era tan vital como un jarl. Escogía roble para la quilla, curvaba tablones, los quijaba con remaches. Construía el timón, levantaba mástil y vela de lana engrasada que repelía el agua. Un drácar calaba poco y navegaba mar y río. Podía ser arrastrado a tierra. En la proa se tallaban cabezas de bestias, para aterrar enemigos, aunque se quitaban en paz. La destreza marinera se transmitía de memoria. Los viejos enseñaban a leer nubes, seguir aves y ballenas. De día se guiaban por el sol, de noche por las estrellas. Un buen marinero llevaba la brújula en la mente. La política en Escandinavia era un mosaico. Decenas de reinos menores surgían y caían en una vida. Un caudillo fuerte reunía hombres con dones y fortuna. Pero si un vecino crecía más, o el hambre golpeaba, muchos cambiaban de señor. Matrimonios e hijos criados en otras casas unían clanes. La ambición empujaba a los jóvenes sin tierras hacia el mar. Así, a fines del siglo VIII, el norte estaba en el umbral del cambio. Los mercados bullían, los salones se llenaban, los barcos se deslizaban al agua. Los dioses aún recibían ofrendas, pero nuevas ideas agitaban las mentes. Tenían las habilidades, la voluntad y los medios. Solo quedaba una pregunta. ¿Dónde caería el primer golpe? Ese verano llegó callado. El mar del norte brillaba como acero. Más allá estaba la isla baja de Lindisfarne. En marea baja unida al continente, en marea alta aislada. Durante un siglo y medio, los monjes rezaban allí, copiaban libros, enseñaban a niños, guardaban las reliquias de San Cuthberto. Sus evangelios brillaban en oro y colores. Pero aquel día vieron velas. Barcos largos y estrechos se acercaban a la orilla. Escudos colgaban de sus costados. Cabezas talladas se alzaban en las proas. Sobre los monjes cayeron hombres con mallas y cuero, armados con lanzas, hachas y cuchillos. Sabían qué buscar: cálices, libros, relicarios, candelabros, telas finas, todo lo que podía convertirse en plata. Los que resistieron cayeron, los que huyeron corrieron por los llanos mareales, los capturados fueron esclavizados. La noticia corrió veloz. En York y más al sur se escribieron cartas de terror. Los saqueadores fueron llamados paganos, y muchos preguntaron qué castigo divino había caído sobre ellos. Nadie estaba preparado para algo así. Ejércitos habían combatido ejércitos, reyes contra reyes. Pero hombres que venían del mar para golpear lugares sagrados, era un azote nuevo. Y fue solo el inicio. Pronto hubo ataques en Jarrow, Escocia, Irlanda. Monasterios que antes enviaban santos ardieron en llamas. Y aún así, entre ruinas, los monjes de Lindisfarne resistieron. Curaron heridos, repararon puertas, siguieron orando, guardaron el culto de San Cuthberto, llevando sus reliquias por muchos caminos hasta hallar nuevo hogar. Pero esa es otra historia.
Esta noche recordaremos esa primera campana silenciada bajo hachas, esas primeras huellas en la arena mojada, ese primer encuentro de dos mundos en el borde movedizo de mar y tierra. Las crónicas nombran la isla de Recru entre los primeros lugares tocados por los hombres del norte. En pocas décadas conocieron la costa irlandesa tan bien como los pescadores locales. Aprendieron cada banco de arena, memorizaron qué casas guardaban reliquias y libros con oro. El monasterio de Bangor fue saqueado más de una vez. Incluso la ermita en los riscos de Skellig cayó ante hombres criados en acantilados. Pronto flotas enteras surcaban el Boyne y el Liffey. En 837, dos grandes flotas entraron a ambos ríos a la vez. Con lanzas y escudos avanzaron tierra adentro. Se llevaron ganado y cautivos, despojaron iglesias y con la marea regresaron al mar con botín. La experiencia exigió algo más permanente. Una tripulación que deseaba volver necesitaba costa segura. Los escribas gaélicos inventaron una palabra, Longfort, el campamento de barcos. En 841, los nórdicos alzaron chozas junto a dos fondeaderos, uno en una curva oscura del Liffey, otro más al norte en Linduakil. Al principio, simples puertos cercados con chozas de vigías. Para invierno ya eran mayores. Cavaron fosos, levantaron troncos, encendieron hogueras. Cuando podían, comerciaron pieles y ámbar por vino y grano. Cuando no, tomaban por la fuerza. El campamento en la curva oscura creció en Dublín, ciudad que atrajo mercaderes de Noruega, de las islas, de Gales y de los reinos del interior. Ahí se vendían cautivos, ahí la plata oriental cambiaba de manos, fundida en brazaletes con sello del herrero. No todo caudillo vikingo en Irlanda llegó a viejo. Los anales cuentan de Turgesio, que dominó tierra adentro, hasta que el gran rey Maelsechamel lo capturó y ahogó en un lago en 845. Sea o no verdad, la lección era clara. Los reyes irlandeses podían alzarse y expulsar extranjeros como en el Boyne, el Liffey y el Shannon. Pero las costas daban a los forasteros libertad que ningún señor interior igualaba. Una banda vencida huía con la marea. Una flota rota volvía a la próxima estación con barcos nuevos y aliados de clanes rivales. Poco a poco dejaron de ser solo recién llegados. Tomaron esposas gaélicas, aprendieron la lengua. Hijos crecieron con dos nombres y dos patrias. El mar que separaba empezó a unir. En los puertos de Dublín y Waterford se huía tanto nórdico como gaélico. Al sur y este, igual destino aguardó a los reinos anglosajones. Tras los primeros ataques en Northumbria, velas vikingas aparecieron en Kent y por el Támesis. En 835, los hombres de Wessex registraron una flota en Sheppey que arrasó a la isla como guadaña en el trigo. Los años siguientes las naves subieron estuarios probando fortalezas. Los reyes del sur podían vencer en campo abierto si lograban alcanzarlos. A veces lo hicieron, pero una flota que elegía tiempo y lugar era un enemigo traicionero. En 851, las crónicas hablan con asombro de un gran ejército, cientos de barcos surcando el Támesis, saqueando Canterbury y Londres, hasta que al fin los reyes de Wessex y sus condes los enfrentaron en batalla que duró un día y una noche. La victoria fue real, pero no trajo paz. Los sobrevivientes llevaron historias de riquezas de Inglaterra a casa, y el verano siguiente, nuevas velas asomaron en el horizonte. A mediados del siglo IX, la costumbre vikinga en Inglaterra había cambiado, como antes en Irlanda. Comenzaron a invernar. Al principio se refugiaban en islas pantanosas como Thanet, viviendo de lo que daba la tierra cercana. Pronto levantaron chozas y corrales, planeando algo más. Un campamento de invierno significaba que no era necesario regresar a Escandinavia. Cuando llegaba la primavera, estaban listos para avanzar tierra adentro por las viejas calzadas romanas y los valles fluviales. Y pasar el invierno traía tentación. ¿Por qué no quedarse para siempre? Un muro de césped y una fila de chozas podían convertirse en aldea. Una aldea con puerto crecía en mercado. Un mercado atraía comerciantes, rumores y mapas. En las costas occidentales de Escocia y las islas,
Los nórdicos tampoco siguieron siendo forasteros. Tomaron granjas en las Hébridas, se unieron con mujeres locales y nació un nuevo pueblo marinero, ni enteramente nórdico, ni enteramente gaélico. Siglos después, los llamarían nórdico-gaélicos. Desde sus salas insulares, navegaban hacia Irlanda, a veces como mercaderes, a veces como lobos, llevando historias y costumbres en ambos sentidos. Los nombres de lugares cambiaron. Los finales suaves se dieron ante sonidos más duros. En las tumbas aparecieron broches ovalados y alfileres de anillo como en Noruega. En piedras talladas, los drácars reemplazaron a las simples cruces. Las tácticas y herramientas importaban tanto como el valor. El barco dragón era palanca capaz de mover reinos. Su tripulación podía arrastrar el casco ligero a cualquier playa de guijarros, llevarlo sobre rodillos hasta un arroyo, donde ningún caballo pasaría. Su escaso calado le permitía deslizarse sobre bajíos donde los barcos pesados se hundirían. Una vela cuadrada captaba el viento, y cuando el viento fallaba, el ritmo de los remeros lo impulsaba. A lo largo de los costados colgaban escudos como escamas. En tierra, se bajaban y encajaban en un muro, formando techo contra las flechas. Los vikingos apreciaban la sorpresa, pero no confiaban solo en ella. Su disciplina era simple: lealtad a un jefe ligado por dones y juramento, y hambre de plata medida en balanzas. Escogía los blancos con cuidado. Los monasterios guardaban riquezas fáciles de cargar. Un cáliz de plata podía llevarse a bordo, fundirse en anillos y dividirse. El ganado se arreaba hasta la costa y se embarcaba. Los cautivos eran empujados bajo puntas de lanza y vendidos en puertos lejanos. Una ciudad fortificada podía esperar para otro día. Una aldea con iglesia y campana, pero sin cuerno de guerra, era presa más fácil. Contaban el tiempo en memoria. Sabían las fiestas en que los lugares sagrados estarían llenos. Sabían los mercados. Conocían los estrechos de los ríos, perfectos para emboscada o fuga. Los ingleses e irlandeses no eran indefensos. Los señores locales reunían huestes. A veces atrapaban a una partida de desembarco y los abatían hasta el último. A veces una flota, atrapada por la marea, era apedreada y atravesada con lanzas hasta que nadie volvía. En Irlanda, los reyes se alzaban contra los Longfords y los incendiaban. Los anales alababan tales victorias. Sin embargo, entre las líneas se leía otra verdad. Si los vikingos seguían regresando, era porque el mar les ofrecía elección. Y la riqueza, plata, oro, vino, valía el riesgo. El patrón ya estaba claro. Lo que había empezado como rápidos saqueos de islas se estaba convirtiendo en presión constante sobre costas enteras. Cuando una tripulación invernaba, empezaba a pensar en años. Cuando un campamento crecía en mercado, los barcos llegaban no solo al humo y al pillaje, sino también al olor del comercio. En el mar de Irlanda y el norte de Inglaterra, los nombres de reyes vikingos entraron en las crónicas. Viejos reinos cedieron bajo la carga. Algunos se rompieron y desaparecieron de la historia. Otros se templaron en el fuego y aprendieron a construir nuevas defensas, bastiones tan necesarios en los años venideros. En los monasterios que sobrevivieron, los monjes remendaban techos y copiaban libros en pergamino raspado. En las salas reales, los mensajeros corrían, portando juramentos y dones. En tabernas costeras, los hombres aprendieron a vigilar el viento y contar gaviotas. En altos meandros, los centinelas escudriñaban las mareas, preguntándose si la siguiente crecida traería velas extranjeras. Los ríos del reino franco se extendían hacia el interior como largos dedos que alcanzaban el corazón de su riqueza. El Sena corría desde el canal por jardines y campos hasta la ciudad destinada a ser reina de ciudades. El Loira serpenteaba por media tierra, junto a viñedos, monasterios y antiguas villas romanas. El Garón alcanzaba desde el Golfo de Vizcaya hasta el cálido sur. Donde un camino tenía puerta, un río tenía estuario. Los nórdicos entendieron esto pronto. Un dracar que deslizara sobre un banco de arena podía hallarse en el muelle de un mercado antes de que sonara la campana más cercana. El imperio carolingio que se alzaba contra ellos era poderoso, pero dividido. Carlomagno había muerto en 814,
Su hijo intentó mantenerlo unido, pero tras él los nietos pelearon y lo partieron. En Verdún, en 843, el imperio se quebró en tres. Reyes gobernaban ahora la Francia occidental, media y oriental. Cada uno tenía condes y obispos, cada uno vasallos orgullosos que pensaban sobre todo en sí mismos. Por esas grietas presionaron los vikingos. Rohan ardió ya en 841. 2 veranos después, una flota de muchos barcos volvió a surcar el Sena. Los escribas latinos llamaron a su líder Reginerus. Más tarde las sagas lo fundieron en Ragnar. Pero el nombre importaba menos que el día. En la primavera de 845, los barcos llegaron a la ciudad insular de París, sus puentes de madera, sus iglesias de piedra. El rey Carlos el Calvo reunió a sus guerreros, pero no pudo cerrarles el paso. Los nórdicos rompieron el ejército, siguieron la marea y se plantaron en los muros. La ciudad podía ser tomada en sangre o perdonada. El rey eligió el tiempo. 7.000 libras de plata pasaron a los vikingos y sus pesados barcos bajaron otra vez el río. Así nació una nueva palabra, Danegeld, áspera en oídos latinos. Los ríos enseñaban más que el precio de la plata. Enseñaban las estaciones de la tierra franca, cuando el Loira se llenaba, cuando el verano lo encogía a cinta de bajíos, cuando se podía confiar en la marea, cuando había que vigilarla. Convirtieron islas en fortalezas. En Oléron, un campamento amenazaba a Rouen y París. En los pantanos de Noirmoutier, en la boca del Loira, había base para incursiones más hondas. En 843, Nantes fue asaltada y saqueada en la fiesta de San Juan, sacerdotes y vecinos abatidos ante los altares. El horror fue tan grande como en la Inglaterra del Norte. Y aún así los barcos navegaron más lejos. Angers, Tours y Orleans conocieron la fuerza de los Dracars. El monasterio de San Martín en Tours, venerado por peregrinos, fue despojado más de una vez. Los monjes huyeron con reliquias, esperando que los santos corrieran más que los remos. En el Bajo Loira los vikingos a veces luchaban entre sí por el botín. El comercio era comercio, aunque las mercancías fueran vidas humanas y ganado, la moneda plata. Las ciudades que podían defenderse reforzaban sus puentes, las que no aprendían a negociar. Año tras año, más palabras nórdicas se deslizaban en el habla de los mercados de los valles, pero su ruta iba más allá del Loira y el Sena. Intentaron el Garona, llegaron a Burdeos, giraron al sur, rozaron las costas ibéricas. En el 844 una flota penetró en el Guadalquivir y desafió al emir de Sevilla. La batalla fue feroz. Naves incendiarias y caballería resultaron un enemigo implacable. Muchos cayeron, pero los sobrevivientes regresaron al océano con una dura lección. Más tarde otros pasarían por Gibraltar para inquietar el Mediterráneo occidental. Se refugiaron en los pantanos de la Camarga, remontaron el Ródano, saquearon Arles y Nimes, luego golpearon Italia. Pisa los compró para que se marcharan. Luna fue destruida solo porque sus muros de mármol fueron confundidos con Roma. Los reyes de la Francia occidental no podían dejar sus ríos abiertos. Carlos el Calvo y sus consejeros respondieron no solo con tributo. Prohibieron la venta de caballos y armas a los normandos. Ordenaron reforzar puentes con torres y empalizadas para que ninguna flota pasara sin lucha. Los condes recibieron orden de mantener guardias en esos pasos. Trabajo lento y costoso, pero necesario. Donde había un puente sólido, una flota se detenía. Donde una guarnición vigilaba el vado, una incursión se convertía en asedio. La respuesta no estaba solo en puentes y plata. Los hombres ganaban fama con sangre. Roberto el Fuerte combatió a lo largo del Loira, ganando renombre antes de caer en batalla en el 866. Sus hijos y nietos algún día se sentarían en el trono francés. Los grandes condes aprendieron a reunir bandas de caballería, llegando a las ciudades ribereñas más rápido que las levas a pie. Los sacerdotes llamaban al arrepentimiento y elogiaban dones a los santos que salvaban en escapes milagrosos. Los obispos contrataban mercenarios. Era una época de muchos pecadores y muchos santos. Mientras tanto, los vikingos también cambiaban. Si un campamento insular resultaba demasiado conveniente, lo fortificaban. Un cobertizo se convertía en salón. El salón atraía comerciantes y artesanos. Tras la empalizada surgía un mercado. Si un conde y su leva, con suerte y ayuda divina, llegaban a tiempo, el campamento ardía. Pero si no, en primavera revivía más fuerte. Los hombres tomaban esposas locales o mantenían concubinas y sus hijos crecían hablando libremente en 2 lenguas.
En las tabernas del Bajo Sena se oían cada vez más palabras extranjeras, y los pesos de las balanzas llevaban el sello de Salones del Norte. La presión sobre el corazón franco no cesaba. En el último cuarto del siglo IX, París volvió a estar sitiada. Ante sus muros se extendía un mar de naves y guerreros durante largos meses. La ciudad aprendió resistencia. Puentes y torres se volvieron escudos, mientras condes y reyes luchaban y negociaban en torno a sus puertas. Pero esa prueba pertenece a otro capítulo. Lo que importa aquí es que a mediados de siglo había surgido un nuevo orden. Los nórdicos habían aprendido los caminos francos, el valor de sus bienes, las estaciones de sus campos, los ritmos de la guerra fluvial. Ya no eran forasteros, se habían convertido en parte del propio mapa. En esos mismos años, sus velas regresaban en número creciente a las costas de Inglaterra. Los campamentos invernales en Francia habían sido una lección. Un ejército podía alimentarse en tierra hostil. Al otro lado del estrecho, esa lección volvió a aplicarse, y las rápidas incursiones se transformaron en una guerra por reinos enteros. Las flotas ya no venían solo por botín, sino para apoderarse de la tierra misma. En 865, una flota cruzó el mar estrecho y desembarcó en las playas arenosas de East Anglia. La crónica los llama el Gran Ejército, el Misel Her. No era una banda veraniega de saqueadores en busca de plata, sino una fuerza que venía para quedarse. Al llegar cerca de Thetford, pactaron con los gobernantes locales, tomaron caballos y provisiones, pasaron el invierno en suelo fértil y fijaron la mirada en reinos vecinos. Los nombres de sus líderes escritos después en sagas y anales latinos suenan sombríos: Ivar el Deshuesado, Halfdan y Uva. Pronto se les unió otro caudillo, cuyo nombre Inglaterra recordaría con especial temor: Guthrum. Cuando los caminos se secaron en primavera, el ejército marchó hacia el fértil valle de Lomber. Northumbria estaba desgarrada por luchas internas, rivales Osbert y Ela se enfrentaban mientras las murallas de York se desmoronaban. El primer día de noviembre de 866, los nórdicos asaltaron la ciudad con un golpe súbito y la convirtieron en su fortaleza invernal. En primavera, los dos reyes unieron fuerzas para recuperar York. La batalla rugió en calles estrechas contra muros elevados, la sangre corrió en torrentes y ambos reyes cayeron. Los vencedores colocaron su propio títere en el trono, contaron a los muertos y repartieron el botín. York era ahora una fortaleza nórdica en suelo inglés. Desde York el ejército avanzó como una marea, desbordando los valles de Mercia. En 868 llegaron a Nottingham y levantaron fortificaciones. El rey Burhed pidió ayuda a Wessex, y Aethelred con su hermano menor Alfredo respondieron. Sus ejércitos se plantaron con valor ante el campamento del norte, pero no hubo batalla. Los nórdicos conocían la paciencia, aceptaron regalos y pasaron el invierno junto a sus hogueras. Los sajones regresaron a casa con una lección amarga. El enemigo elegía el terreno y la hora, como un cazador el escondite. En 869, el gran ejército cayó de nuevo sobre East Anglia. En Thetford establecieron su base y se volvieron contra el rey Edmundo. Más tarde las canciones lo llamarían mártir, pero la verdad es clara, enfrentó un poder que no podía vencer. Al terminar el año, su reino estaba bajo dominio extranjero. Pronto las monedas llevaban nombres del norte, prueba de que no habían venido solo a saquear, sino a reinar. El año siguiente trajo una tormenta aún mayor. En 871 llegó otra flota, el Gran Ejército de Verano. Los choques en Wessex fueron despiadados. Los nórdicos pasaron el invierno en Reading, donde se encuentran el Támesis y el Kennet, enviando bandas de guerra una y otra vez. El rey Ethelred y Alfredo los enfrentaron en batalla tras batalla. En Ashdown, los ingleses lograron una dura victoria, derribando a un rey llamado Bagzag y a varios jarls, pero en Basing y Merton sufrieron derrotas. En primavera, Ethelred murió, y Alfredo tomó el trono en hora difícil. Agotados, ambos bandos buscaron tregua. El nuevo rey compró un respiro, una paz que era solo una pausa. El ejército vagó por la tierra como río desbordado. En 873 invernó en Torksey, luego en Repton, donde quebró el poder de Mercia. Burhred huyó, y en su lugar pusieron a Ceolwulf, jurado a mantener el oeste para los nórdicos. La tierra de Repton guardó memoria. Arqueólogos hallaron un vasto campamento fortificado y una fosa común con cientos de guerreros. Un alto túmulo cubría a un jefe sepultado con sus compañeros caídos. Las crónicas no habían mentido.
Era realmente un gran ejército. En 874 se dividió. Halfdanham llevó una parte al norte, a los valles de Tyne y Wear, donde repartieron tierras para arar. Otra parte, bajo Guthrum, invernó en Cambridge y pronto atacó Dorset. Alfredo los rodeó y les arrancó juramentos, pero los nórdicos rompieron su palabra y huyeron de noche. Una flota enviada en su ayuda naufragó en tormenta. En 877, Alfredo los atrapó de nuevo en Exeter, y la hambre y el naufragio obligaron al enemigo a pedir paz. Mercia fue partida en dos. El oeste quedó para Ceolwulf, el este entregado a los nórdicos y renombrado Danelaw. Pero Guthrum no abandonó Wessex. En el invierno de 878 golpeó de repente en Chippenham. Alfredo apenas escapó, ocultándose en los pantanos de Somerset mientras reunía fuerzas. La leyenda lo recuerda en el hogar de una campesina, dejando que se quemaran los pasteles, pero la verdad habla de un rey que preparaba su contraataque. En Pascua alzó su estandarte en la piedra de Egbert y marchó contra el enemigo. En Eddington se encontraron los dos ejércitos, escudos trabados, lanzas atravesando carne, hachas que subían y caían. La línea sajona resistió y avanzó. Los nórdicos huyeron a su fortaleza donde durante 2 semanas soportaron hambre hasta rogar por paz. Guthrum y sus capitanes aceptaron el bautismo, y Alfredo fue padrino de su líder. Esa paz redibujó el mapa. Una frontera corría ahora por ríos y caminos, dividiendo la tierra en dos. El este vivía bajo ley nórdica, el oeste bajo Alfredo. El rey construyó burhs fortificados, creó rotación de servicio para que los hombres lucharan y aún sembraran sus campos, reformó moneda y ley. Era un rey que había aprendido paciencia y resistencia de su enemigo. Mientras tanto, el gran ejército se asentaba en suelo conquistado. En Nottingham, Derby, Leicester, Lincoln y Stamford surgieron nuevos mercados. Northumbria y East Anglia se volvieron hogar de quienes antes habían venido con fuego. Asentamientos, nombres y costumbres cambiaron. Los pueblos aprendieron a vivir lado a lado. Los nórdicos se hicieron agricultores, pero siempre mantuvieron una espada al alcance. Y entonces, la historia alzó el nombre de Rollo. Las crónicas lo recuerdan como el hombre que transformó sus naves en un trono ducal. Conocía cada curva del Sena. Cobraba peajes y dictaba términos a condes y reyes. Cuando los francos flaquearon, tomó Rouen y las tierras circundantes. En 911, tras la batalla de Chartres, pactó con el rey Carlos el Simple en Saint-Clair-sur-Epte. Desde aquel día, Rollo gobernó Normandía, recibió el bautismo y el nombre de Roberto, y sus guerreros se volvieron normandos, los hombres del norte. Sus campos estaban ya en Francia, su lengua se volvió francesa, sus castillos se alzaron en piedra, sus iglesias se erigieron sobre las ruinas que sus padres habían quemado. De sangre y hierro nació un nuevo pueblo que llevaría el coraje de sus antepasados a un reino nuevo. El nacimiento de Normandía marcó un giro en la crónica de la época. Un saqueador se había hecho conde, el hijo de un conde, fundador de duques. El río que antes llevaba drácars cargados de botín, ahora transportaba toneles de vino, fardos de lana y oraciones de monjes que copiaban libros bajo nuevos techos. El ducado se mantenía con un pie en el mundo de la memoria nórdica y el otro en las leyes francas. En siglos venideros, el duque de Rouen miraría al otro lado del canal y vería una corona esperando su mano. Pero por ahora, las preocupaciones eran cercanas. El reparto de campos, la fundación de monasterios, la vigilancia de enemigos, la lenta formación de un nuevo pueblo. Si uno zarpaba al oeste desde Noruega en verano, el mar pronto se alzaba en largas olas rodantes. El sol colgaba abajo, reacio a marcharse. La noche seguía pálida y breve. Desde las profundidades surgían ballenas, mostrando sus cuerpos inmensos antes de hundirse de nuevo en la oscuridad. Al acercarse la tierra, las aves marinas poblaban el cielo. Primero aparecía una costa baja, luego acantilados negros y montañas con vetas de nieve. Los hombres en los remos olían azufre y sal juntos y sabían que habían hallado la Isla de Fuego,
susurrada por mercaderes en Ribe y Hedeby. La llamaron Islandia. Rumores de islas lejanas se contaba hacía tiempo de ermitaños irlandeses, los papar, como los llamaban los nórdicos, orando en silencio. Pero la verdadera historia comienza en el último tercio del siglo IX con una ola de colonos. Los islandeses aún cuentan de Ingolf Arnarsson, que levantó la primera casa en Reykjavik, en una costa desnuda junto a manantiales cálidos y montones de leña arrojada por tormentas invernales. No fue el último. Tras él vinieron los años de Lanán, la toma de tierras. Familias llegaban en flotas veraniegas y reclamaban valles y costas, tanto como la costumbre y la fuerza de sus manos lo permitiera. El medieval Libro de los Asentamientos enumera con orgullo cientos de nombres y linajes, como diciendo: esta isla pertenece a hombres que recuerdan quiénes son y de qué sangre vienen. La arqueología nos da una marca clara de este inicio. Una capa de ceniza de una erupción a fines del siglo IX selló el viejo césped. Debajo no había hogares ni huesos de ganado. Encima sí los había. La ceniza se volvió fecha escrita en fuego. Las primeras granjas verdaderas surgieron poco después del 870. Los colonos aprendieron rápido lo que la tierra otorgaba y lo que negaba. No había vastos bosques como en Suecia, sino abedules y matorrales bajos. Cortaban tepes en grandes bloques y los apilaban en muros gruesos que guardaban el calor. La madera para techos y barcos llegaba por mar, regalo de troncos arrastrados por corrientes del norte y del este, valorados como tesoro. La principal riqueza de Islandia era el heno. Los inviernos eran largos, la hierba dejaba de crecer temprano. Cada prado y ribera donde podía pasar una guadaña se segaba y se guardaba en graneros de turba para alimentar al ganado durante ventiscas lo bastante hondas como para tragarse un caballo. Las ovejas se convirtieron en el corazón del hogar. Las vacas daban leche, mantequilla y quesos suaves. En verano, las cabras pastaban donde las ovejas lo podían. El pequeño y robusto caballo islandés era el sirviente más leal del granjero. La cebada se sembraba en años benignos, pero el pal nunca gobernó la isla. Los hombres pescaban en las costas, secaban bacalao hasta que brillaba blanco como playas de primavera. Cazaban focas y celebraban cuando las tormentas arrojaban una ballena. Los acantilados bullían de aves, sus huevos y plumón eran tomados por quienes, atados con cuerdas, descendían por paredes de roca con el frío desapego de la necesidad. Las casas eran bajas, con las puertas vueltas contra los peores vientos, una sala larga con fuego central, bancos contra los muros, mantas tejidas para el calor y un almacén para comida. El humo se filtraba por techos de turba. En invierno las vigas colgaban de neblina y los pulmones se llenaban con olor a turba y lana. Las mujeres hilaban y tejían paños gruesos, badmol, que servían no solo de vestido, sino como medida de riqueza. El hierro era caro. Herreros fundían mineral de pantano en hornos pequeños, forjando clavos y herramientas simples. Las mejores espadas y maderas de barcos venían de fuera, pagadas con lana, pieles y tela. Pero los colonos llevaron más que ganado y herramientas. Llevaron su ley. Islandia creció sin rey. El poder pertenecía a los Godor, jefes cuya autoridad descansaba en seguidores, no en cargos. Cada hombre podía elegir a quién apoyar y cambiar su lealtad. En verano, los vecinos se reunían en el Ting para juzgar casos, fijar multas y buscar acuerdos. Las venganzas de sangre existían, pero la ley valoraba la conciliación. Un homicidio sin juicio llevaba al destierro y la pérdida de derechos. En 930 los isleños fundaron una asamblea común para todos. El sitio era un valle hendido con lago y llanura de lava. Lo llamaron Tinvellir, la llanura de la asamblea. Cada verano alzaban tiendas. Escuchaban al loxogumador recitar las leyes de memoria. Si una norma era confusa, los Godor discutían hasta que la costumbre renacía. 4 tribunales juzgaban disputas locales. Un quinto las más difíciles. Era tierra de memoria y testigos, no de pergaminos ni sellos, pero la ley prevalecía. El Alþingi se convirtió en el parlamento más antiguo de Europa y en el corazón vivo de la isla. Junto a la ley estaban los dioses.
Los campesinos tallaban pequeños ídolos, los nobles celebraban banquetes en su honor. Thor era amado por los labriegos. Freyr guardaba las cosechas. Odín caminaba con poetas y pensadores. Fiestas de sacrificio unían a hombres y dioses. Más tarde, escritores cristianos hablaron de ritos sombríos, pero mucho era simple fraternidad, comidas y juramentos bajo miradas divinas. Con el tiempo, la nueva fe llegó en los mismos barcos que traían hierro y vino. Misioneros predicaron en Timbelir, reyes de Noruega exigieron bautismo. Hacia el año 1000, Islandia estuvo al borde de la guerra civil. Familias cristianas y paganas se preparaban para la sangre. La decisión se dio al portavoz de la ley, Forgeir. Se envolvió en su capa, meditó día y noche y declaró su veredicto. Islandia adoptaría el cristianismo como ley, aunque sacrificios privados y carne de caballo podían continuar si la conciencia lo pedía. Fue un compromiso sabio. La paz se mantuvo. Pronto se levantaron iglesias, sacerdotes aprendieron letras latinas y la literatura comenzó, regalando al mundo sus sagas. Los viejos dioses no desaparecieron, pasaron a cuentos y versos. La vida, sin embargo, dependía menos de dioses o reyes que del clima y el trabajo. La gente sabía qué prados se inundaban, qué manzanos no se secaban. Transquilaban y sacrificaban juntos. Concertaban matrimonios que unían valles. Los banquetes servían de juzgados y noticias. Los skalds cantaban, midiendo honor y generosidad. Islandia se volvió una red de reputaciones, siendo el parentesco su hilo más fuerte. Pero la isla no era un mundo cerrado. Muchos colonos habían llegado por Orcadas, Shetland y Hébridas, trayendo lengua y costumbre. La sangre de la isla mezcló padres nórdicos con madres celtas. Su idioma guardó ambas trazas. Incluso los nombres recordaban esa mezcla. Vestmannaeyjar, es decir, Islas de los Hombres del Oeste, fue como los nórdicos llamaron a los celtas. Una saga cuenta de una esclava irlandesa que lideró una revuelta y huyó allá, solo para ser casada. En ese relato yacen amistad, crueldad y la frontera entre mundos. El trabajo creció tan seguro como regresaba el invierno. Para el siglo X, Islandia exportaba paños e importaba madera, hierro y grano. En verano, barcos de Noruega llegaban con frecuencia, y con el tiempo los reyes buscaron atar trabajo y poder a sí mismos. Pero eso pertenece a otro capítulo. En esta época, Islandia era joven y dura. Las sagas la llaman la edad de los asentamientos y la edad de los héroes. Pero los huesos en tierra hablan más de trabajo y frugalidad que de lanza y sangre. Del horizonte occidental, los islandeses oían susurros de otras tierras. Más allá del hielo, había costas con bosques espesos. Los primeros pasos ahí llegaron por accidente y exilio. Entre los colonos había un hombre pelirrojo, irascible, pero nato líder, Eric el Rojo. Por matar a un hombre, fue desterrado. Reunió a parientes y seguidores y navegó hacia el oeste en busca. Halló costas de hielo y piedra, pero dentro de los fiordos brillaban prados verdes. 3 humaras exploró, y 2 veranos pasó allí. Luego volvió a Islandia con un nuevo nombre para el país, Groenlandia, la Tierra Verde, pues los hombres seguirán con más ansia si tiene un buen nombre. Tenía razón. En 982 dirigió una flota de colonos y fundó su sala en Brattahlid. Otros se asentaron en fiordos de los asentamientos oriental y occidental. Las granjas eran como las de Islandia, pero más duras, pocos prados, el heno más caro que el oro. Tener vacas era honor, pero ovejas y cabras salvaban familias del hambre. La caza de ceijas, aves y caribú se volvió modo de vida, mientras el marfil de Morsa traía riqueza. Europa pagaba caro los colmillos, tallados en cuchillos, piezas de ajedrez y ornamentos de iglesia. Un solo barco de regreso con marfil podía saldar deudas. Groenlandia no fue un confín olvidado. Para el siglo XII, un obispo vivía en Gardar. Iglesias de piedra se alzaban en valles. El salón de Valsey aún guarda sus muros. Allí, en el siglo XV, se celebró una boda, la última historia segura de nórdicos en esas tierras. Durante siglos, la vida siguió. Cada verano barcos llegaban de Islandia o Noruega. Cada otoño, los colonos enviaban lana, pieles y colmillos. Remendaban barcos con madera a la deriva,
Atesoraban clavos, construían casas de piedra y turba. Pero incluso en sus mejores años, la vida pendía de un hilo. Un verano frío podía arruinar el heno, un iceberg bloquear el puerto. El comercio cambió. El marfil de Morsa perdió valor. Sus vecinos eran inuit, maestros del hielo y la caza. A veces los encuentros fueron comercio, a veces derramamiento de sangre. Las sagas recuerdan ambos rostros. La tierra guarda huellas de fuegos y flechas. Desde Islandia y Groenlandia, el mar occidental ya no parecía un final, sino un camino. Cazadores fueron tras morsas y osos y volvieron con relatos de tierras boscosas. Esas historias despertaron la mente del hijo de Eric. Su nombre era Leif. No era héroe ruidoso, sino hombre de audaz calma, uno que cambia mapas. Oyó de un mercader, Bjarni, perdido en niebla, que había visto costas desconocidas. Leif compró su barco, reunió hombres, cargó herramientas, clavos, tablas y esperanza, y esperó a que el viento los llevara más allá del límite conocido. La primera tierra los recibió con piedras y llanuras áridas, donde zorros no conocían el miedo. Leif la llamó Helluland, tierra de piedras. Hoy se piensa Bafin. Luego vino una costa de bosques, árboles rectos y fuertes. La llamó Markland, tierra de bosques, hoy Labrador. Al fin, tras días de navegación, entraron en una bahía con islas y orillas herbosas regadas por un río. La corriente estaba tan cargada de peces que parecía deshielo del norte cuando salmones saltan solos al anzuelo. Los inviernos aquí deben ser más suaves, murmuró alguien, viendo la hierba mantenerse verde. La tripulación dejó caer la vela y dejó que el río los llevara a un lago abierto como mano. Arrastraron la nave a la orilla y sintieron, por primera vez, la firmeza de esta nueva tierra bajo sus botas. Allí, levantaron casas de césped y madera, y en una colina erigieron una fragua. Leif llamó al lugar los cobertizos de Leif. La saga cuenta de un hombre del sur, Tyrker, que se perdió en el bosque y regresó con racimos de uvas silvestres. Desde entonces, la tierra fue llamada Vinland, el país del vino. Los sabios discuten. Quizá vin significaba prados y la historia de uvas vino después. Pero el sentido importa poco. Lo que importaba era que habían hallado un lugar rico en madera, lleno de peces y con inviernos misericordiosos frente a la crueldad de Groenlandia. Las sagas guardan más que nombres, nos dan el ritmo de un año. En otoño los hombres talaban árboles, llenando el vientre del barco de vigas, construían un cobertizo para naves, un taller donde artesanos alisaban mástiles o remendaban cascos. Del mineral de pantano fundían hierro, forjando clavos para el regreso. En las planicies cazaban caribú, secando carne para los meses oscuros. En costas del sur recogían nueces desconocidas en Terranova, prueba, decían los estudiosos, de que sus pasos llegaron a valles más cálidos. Las sagas fueron confirmadas por hallazgos. En el extremo norte de Terranova, en el siglo XX, pescadores guiaron a arqueólogos a viejos fundamentos bajo el césped. Allí yacían 8 casas de turba, una fragua con escoria, un cobertizo lleno de virutas de carpinteros. En la turba se halló un alfiler de bronce de estilo nórdico y un huso, quizá girado por una mujer mientras hombres moldeaban maderas. Prueba callada pero indudable. Las sagas no eran mera poesía. Hacia el año 1000, pies nórdicos hollaron esas costas lo bastante para dejar hierro y ceniza en la tierra. Leif volvió sano y salvo, y ganó el nombre El Afortunado, pues trajo barco, tripulación y tesoro por mares desconocidos. Pero otros pronto lo siguieron. Su hermano Thorvald zarpó a explorar más. Viajaron al este, repararon un mástil roto y hallaron en la orilla viviendas no hechas por manos nórdicas. Hombres en barcos de piel aparecieron. Las sagas los llaman Skarlings, extraños descritos con cautela. Al inicio no corrió sangre, pero pronto volaron flechas.
Torvald fue herido bajo las costillas y allí murió, mirando el cabo que había amado. Lo enterraron bajo una señal simple y navegaron de regreso con la triste noticia. Después vino el mercader Thorfinn Karlsefni, lo bastante audaz para intentar más. Condujo 3 barcos, más de 100 almas, hombres y mujeres, con ganado, un toro y clara intención de asentarse. El primer invierno casi los quebró. Frío y hambre apretaban, el mar cerrándose con hielo. Pero en primavera avanzaron al sur. Las sagas hablan de un lugar llamado Hop, con banco de arena y aguas poco profundas donde ballenas flotaban. Allí hallaron trigo silvestre y vides. Los locales llegaron en sus barcos de piel. Al inicio hubo paz, paño rojo por pieles, pero un toro escapó, bramó al amanecer. Los Skrallings asustados oyeron amenaza en su rugido. Volvieron en fuerza, lanzando piedras y flechas. Los nórdicos alzaron escudos y lanzas, hombro con hombro. Cuando los hombres flaquearon, una mujer llamada Freydis avanzó, avergonzándolos para resistir. Pero Karlsefni vio la verdad. Un puñado de colonos, aislados, no podía soportar guerra sin fin. Ordenó embarcar y regresar. Para las tribus nativas, estos forasteros eran intrusos, construyendo casas en sus caladeros y rutas. Para los nórdicos, esta nueva tierra era rica pero peligrosa. Cada amanecer prueba de supervivencia. El comercio pudo haber echado raíces, pero desconfianza y heridas trajeron sangre antes que amistad. El Báltico es un mar distinto, sereno, con buen clima, con olor a pino y algas. En verano sus días son largos, el agua lisa como estaño martillado. En su orilla occidental estaban Birka y luego Sigtuna, donde llegaban mercaderes de Frisia e Irlanda. Al este yacían bahías largas, puntas de arena, ríos oscuros que penetraban al corazón del continente. Las riquezas allí eran pieles, cera, miel y personas, tomadas en cadenas, pues la plata lo medía todo. Quienes viajaban estas rutas eran parientes de los saqueadores del Mar del Norte, pero su hambre los llevó al este y sur. Se les llamó Rus, quizá de Rods, hombres del remo, primero de costas finesas, después cualquiera que navegara en barcos pálidos y altos. Remaban por el Nevá, cruzaban el lago Ládoga, subían el Volhov hasta Olmgard, futura Novgorod. Invernaban en Stara Ládoga, construían barcos, compraban grano y mujeres por plata árabe que venía de ciudades bajo sol ardiente. Desde allí los caminos se dividían, uno por el Volga a los búlgaros y jázaros, al Caspio, otro por el Dnieper al Mar Negro y Constantinopla. En lugares estrechos arrastraban barcos por piedra y junco sobre hombros. Esos portajes tenían nombres, pesados como guijarros en la lengua. Un emperador bizantino los escribió, marcando qué orilla usar en cada rápido. El comercio era tan viejo como el primer fuego. Los Rus llevaban sable, marta, zorro, piel de morsa, ámbar, cera, miel, esclavos. A cambio tomaban plata, oro, cuentas de vidrio, seda, armas, especias, vino. La tierra escandinava aún devuelve su riqueza, tesoros de dirhams, cortados y partidos, plata medida por peso, no por sello de califa. Lingotes, anillos, ornamentos rotos, un libro contable escrito en metal. Eslavos y fineses los recibían en los ríos, a veces con lanzas, más a menudo con bienes. Gradualmente, los nórdicos tomaron control de estas ciudades fluviales. La primera historia dice, las tribus expulsaron a los varegos, pero pelearon y los llamaron de vuelta para mantener orden. Con ellos vino Rurik, con hermanos y banda. Era 862. El relato se escribió después, por monjes, pero la tierra lo confirma. Fortalezas en meandros, hallazgos de artes extranjeras, mezcla de culturas. Rurik murió y el poder pasó a Oleg, guardián del joven Igor. Prudente y audaz, en 882 navegó por el Dnieper, tomó la ciudad en su alto banco, mató a sus príncipes Askold y Dir, clavó su escudo en sus puertas.
Desde entonces se llamó Kiev. Así comenzó el eje de un nuevo reino. Desde Kiev, los Rus cobraban tributo en pieles y plata. Sus flotas alcanzaron las puertas de Constantinopla. Las sagas dicen que Oleg trajo cientos de barcos al Cuerno de Oro, puso ruedas bajo sus quillas y amenazó los muros desde tierra. Su escudo en las puertas, su tratado con el emperador, la memoria se hizo historia. En archivos bizantinos aún están los tratados de 907 y 911, fijando cuánto podían quedarse los Rus, qué comerciar, qué leyes los regían. No mito, sino prueba en pergamino. El imperio necesitaba a los Rus y los Rus al imperio. Mucho en esta historia no fue forjado por acontecimientos atronadores, sino por la lenta erosión de fronteras, a través del comercio, de los matrimonios, de las costumbres llevadas de un río a otro. Un capitán noruego tomó una esposa local, y su hijo susurraba plegarias en 2 lenguas. Un anciano eslavo comprendía que era más sabio pagar tributo a los fuertes que dominaban el río que contratar hombres débiles cada primavera. En los portajes, los hombres arrastraban juntos las naves y compartían relatos bajo el peso de la faena. En invierno, el mismo río que sostenía remos y velas se helaba duro, volviéndose camino para trineos y carruajes. Los caminos de un imperio no son solo las calles empedradas que rodean palacios, son también las huellas de trineos sobre el hielo, los senderos surcados en el barro y las laderas marcadas donde las naves fueron arrastradas una y otra vez hasta que la tierra misma recordaba las pisadas. Al llegar el milenio, la Rus ya era una potencia digna de respeto. Sus tratados eran reconocidos en la corte de Bizancio. Sus príncipes eran conocidos incluso en la lejana Bagdad. Su capital miraba tanto a la estepa como al bosque. El siguiente paso llegó cuando sus endurecidos guerreros entraron en los salones de mármol de Constantinopla, jurando servir como guardia personal del emperador. Era el inicio de un camino que pronto llevaría a un joven noruego hasta la ciudad, con la bolsa pesada de oro y la cabeza colmada de ambición. La ciudad sobre el Bósforo brillaba como un premio al final de cada ruta fluvial. Sus murallas resplandecían bajo el sol. Los puertos servían de velas latinas y barcos venidos de 3 mares. En la pendiente junto al agua, el gran palacio se alzaba en relucientes terrazas. Dentro de sus salones dorados, el emperador caminaba rodeado de hombres que portaban hachas de largo astil. Eran los varegos. Los griegos los llamaban los portadores del hacha. En sus propias lenguas, eran hombres del norte que habían cambiado fiordos y bosques de pinos por cortes de mármol y un tesoro que parecía nunca agotarse. Su inicio como cuerpo formal puede rastrearse a un único pacto que unió 2 mundos. En 988, el príncipe Vladimir de Kiev buscó matrimonio con una princesa bizantina. El emperador Basilio necesitaba guerreros fieros para sofocar una rebelión. Cada uno obtuvo lo que buscaba. Vladimir fue bautizado y desposó a la hermana del emperador, y Basilio recibió una columna de guerreros del norte. Miles de hombres altos, endurecidos por marchas largas y la presión cerrada de lanzas y hachas, juraron lealtad no a facciones cortesanas, sino al emperador mismo. A cambio recibieron tintineantes monedas, dones suntuosos y el derecho de estar más cerca del trono que ningún otro, armados incluso en los días en que a nadie más se le permitía portar acero. La prueba llegó pronto. En 989, Basilio marchó por la costa de Asia Menor hacia los Dardanelos para enfrentar al rebelde Bardas Focas. La nueva guardia marchó a su lado. El ejército rebelde era veterano y confiado, habiendo ya derrotado fuerzas imperiales. Pero la batalla de Ábidos destrozó sus esperanzas. Focas cayó antes de que el combate comenzara, y los varegos avanzaron, rompiendo líneas que se creían irrompibles. Cuando el polvo se asentó, la rebelión estaba sofocada. Desde aquel día, los varegos se volvieron una fuerza permanente en la capital. Custodiaban las puertas de la sala del trono y las cámaras del emperador. Vigilaban el tesoro y los archivos secretos. Se mantenían con hachas en mano durante las ceremonias en Santa Sofía, callados mientras coros e incienso llenaban la vasta cúpula.
En campaña, eran el último escudo del emperador en batalla y su primer muro en la retirada. Su comandante llevaba el título de Acóulutos, el que camina al lado, un hombre que hablaba más fuerte que cualquier estandarte. Su paga provenía directamente de los cofres imperiales y el botín de guerra era generoso. Cuando un emperador moría, reclamaban un derecho antiguo, tomar lo que pudieran cargar de sus aposentos privados, su última recompensa por la lealtad. Los cronistas fruncían el ceño, pero los portadores del hacha sonreían y mantenían su costumbre. Eran célebres por un arma, la gran hacha de 2 manos, con largo astil de fresno y ancha hoja de hierro. Astillaba yacudos, quebraba espadas y abría puertas. Sin embargo, también llevaban escudos redondos, espadas cortas y dagas para el combate cercano. Muchos vestían cota de malla bajo túnicas de seda mientras hacían guardia en salones dorados. Con el tiempo, veteranos recibían títulos bizantinos, cinturones de seda e invitaciones a banquetes donde se servían pavos reales, mientras enviados extranjeros contemplaban con asombro la grandeza de la corte. Sus campañas se extendieron lejos. Bajo Basilio lucharon en las largas guerras balcánicas que culminaron con el aplastamiento de Bulgaria. En 1014, el emperador atrapó a los búlgaros en el paso de Cleidión, un día que se tornó en matanza en la garganta estrecha. Las crónicas no nombran expresamente a los varegos, pero estaban ahí, derramando sangre en los valles rocosos. Más tarde navegaron a Sicilia con el ejército de Jorge Maniaques. Fortaleza tras fortaleza cayó, hasta que las intrigas de la corte llamaron de vuelta al general. El ejército se disolvió y la ocasión de redibujar el mapa se perdió. Los varegos regresaron con cicatrices y relatos de islas en llamas y vino fuerte. Fue entonces cuando entre sus capitanes se alzó un exiliado noruego que se volvería el héroe más célebre de la guardia, Harald Sigurdsson, medio hermano del rey Olaf. En Stiklestad, en 1030, luchó junto a Olaf, que cayó ante sus propios compatriotas. El joven huyó por bosques y ciénagas hasta la corte de Yaroslav, en Novgorod y Kiev. Ahí reunió seguidores, aprendió las lenguas de príncipes y mercaderes, y hacia 1034 partió a Constantinopla con cartas de presentación y una voluntad que abría camino. Ascendió con rapidez. Las fuentes griegas mencionan al alto nórdico bajo muchos nombres. La saga islandesa pinta su vida con trazos vivos. Campañas en Asia Menor y en las fronteras orientales, batallas navales en el Egeo y frente a la costa siria, incluso una peregrinación a Tierra Santa. Luchó en Sicilia bajo Maniaques y en los Balcanes en tiempos de revuelta. Su plata se guardaba en Kiev, a la que recurría siempre que necesitaba pagar a sus hombres o comprar aliados. Los detalles difieren, pero la esencia es clara. Harald sirvió largo tiempo, se hizo rico y veterano, y dominó tanto el campamento como la corte. En 1042, un golpe sacudió el palacio. En esos días tormentosos, Harald fue encarcelado, pero cuando la rebelión estalló, el pueblo y la guardia derribaron las puertas. Caminó libre, subió a una nave con su compañía y zarpó con tesoros. Cruzando el Mar Negro volvió a Kiev y pidió la mano de la hija de Yaroslav. Con ella a su lado, navegó a Noruega. En 1045 regresó. Compartió el trono con su sobrino Magnus y en un año se convirtió en único rey. El varego portador del hacha se había vuelto soberano. Su capítulo final se escribiría en tierra inglesa, en Stamford Bridge. Pero la guardia no desapareció con él. Cada año llegaban nuevos hombres desde la Rus y Escandinavia. Tras la conquista normanda de Inglaterra, el flujo creció aún más. Guerreros anglosajones desposeídos encontraron camino a Miklagard. Ahora muchos varegos eran ingleses, pero su juramento permanecía igual. Se mantuvieron en los salones mientras emperadores ascendían y caían. En Manzikert, en 1071, cuando el ejército bizantino se derrumbó bajo las flechas de los jinetes del sultán, los varegos sostuvieron sus estandartes y murieron en sus puestos. Su lealtad al emperador quedó intacta incluso mientras el imperio mismo se desmoronaba. Su huella perdura en Constantinopla. En la galería de Santa Sofía aún se raspan runas en la piedra. Una lleva el nombre de Halfdan, tallado en una hora silenciosa de guardia.
otra, quizá, Ari. Estas líneas son susurros de nórdicos que anhelaban su hogar. En los terrenos del palacio, los arqueólogos descubren hachas y hebillas forjadas en estilo del norte. En las crónicas bizantinas casi puede oírse el eco de sus botas sobre los suelos de mármol. Conservaron sus costumbres. Festinaban ruidosamente, se juzgaban entre sí por sus propias leyes y nunca perdonaban a un guardia que durmiera en servicio. Eran pagados en oro, vino y telas. Cuando el emperador salía por la puerta dorada, marchaban a su estribo. Cuando oraba, se alineaban en la nave. Cuando cazaba en las colinas bitinias, formaban un anillo de lanzas. Estaban a su lado en coronaciones y en derrocamientos, viendo cómo los palacios eran saqueados tanto por rebeldes como por cruzados. Su último gran día llegó en 1204, cuando ejércitos latinos y naves venecianas rompieron los muros. Los varegos combatieron en las murallas marítimas y en el propio palacio. Muchos murieron entre mosaicos ardiendo y estandartes caídos. Tras el saqueo, la riqueza del imperio fue demasiado escasa y la guardia se desvaneció. Durante 2 siglos habían dejado una marca profunda. Los varegos llevaron la gloria del norte al corazón de la corte más refinada del mundo. Tejieron la furia de los vikingos en la trama del orden bizantino, volviéndose parte del sistema sin rendir su orgullo. Hombres como Harald demostraron que un marinero y guerrero podía llegar a capitán, a noble y al fin a rey. Muchos otros hallaron que el lugar más seguro para un soldado era al lado de aquel que necesitaba una mano leal. La sociedad era como una gran escalera, cada peldaño con su propio peso y propósito. En lo más bajo trabajaban los siervos, inclinados bajo las labores más duras, a veces durmiendo en los mismos establos que el ganado que cuidaban. Encima de ellos estaban los campesinos libres, hombres y mujeres que poseían o arrendaban sus tierras, atados solo por la ley y los juramentos que daban libremente. Más arriba se alzaban los jarls, señores de dominios, que reunían seguidores con regalos, banquetes y promesas de protección. Sin embargo, esa escalera nunca estaba fija. Un hombre astuto de humilde cuna podía ascender alto, mientras que un noble descuidado, embriagado de arrogancia, podía caer de cabeza en la ruina. Los lazos de Fostrolir unían a las familias, los hijos eran enviados a parientes o amigos para aprender la ley, las costumbres y el arte de la guerra. Las hijas crecían en hogares donde serían valoradas, preparadas para un matrimonio digno. Tales vínculos se convertían en amistades tan firmes como la sangre. Los juramentos tenían un peso inmenso. Romper uno era llevar una marca de vergüenza que resonaría en la memoria y en la canción durante generaciones. Las mujeres tenían aquí más lugar que en muchas otras tierras. Una esposa podía poseer propiedades en su propio derecho y llevar las llaves de la casa en su cinturón. Podía echar a un marido cruel, llamando testigos, poniendo sus pertenencias más allá del umbral y cerrando la puerta tras él. Cuando su hombre partía a la guerra o al saqueo, ella se convertía en administradora de la granja, contando plata y provisiones, cuidando rebaños y campos, dando órdenes a jornaleros como a siervos. Los broches brillaban en su pecho, no solo como adorno, sino como símbolos de riqueza y honor. Los cierres ovalados sujetaban la túnica sobre su vestido, collares de cuerdas marcaban su gusto, y en su cinturón siempre colgaba un cuchillo, práctico, personal y usado sin vacilar. Las tumbas cuentan la misma historia, mujeres enterradas con llaves, pesas de telar y joyas, signos de poder, ingenio y posición, no solo de belleza. La comida nacía de lo que la tierra podía dar, y lo que las manos transformaban en sustento. El pan de cebada era esencial. Las tortas planas chisporroteaban en planchas de hierro. La papilla llenaba los cuencos al amanecer, sosteniendo el cuerpo durante largas faenas. Carne y raíces servían juntas en grandes calderos. Cada granja cultivaba sus coles, puerros y guisantes. Las hierbas daban sabor a comidas y medicinas, eneldo, perejil, angélica. El pescado era inagotable. Arenque y bacalao alimentaban las costas, mientras que el salmón y la trucha remontaban los ríos con las estaciones. Los lácteos eran la columna de supervivencia. Suero, leche batida, cuajadas tiernas y quesos duros apilados en frescos almacenes. La mantequilla era un tesoro. A veces se enterraba en los pantanos, guardada en la tierra. En los banquetes, el hidromiel brillaba dorado en los cuernos,
mientras que la vida diaria se acompañaba con cerveza, más segura que el agua, más nutritiva que la leche, un escudo contra la enfermedad tanto como contra la sed. La ropa hablaba tan claramente como las palabras. La lana reinaba en el norte, calentando y rechazando la lluvia. Camisas de lino refrescaban en verano. Los tintes extraídos de raíces y tierras daban colores intensos o suaves, vivos o apagados. Las capas prendidas en el hombro derecho le dejaban libre el brazo de la espada. Botas de cuero costaban hilos de plata, mientras la piel protegía el rostro del hielo. Los hombres llevaban barba o bigote como signos de fuerza, moldeando su presencia tan firmemente como cualquier arma. La limpieza otorgaba dignidad. El cabello se peinaba a diario, los peines contra piojos eran comunes. En muchos lugares el sábado era día de baño y los vecinos lo notaban. Música y juegos iluminaban los largos inviernos. Flautas de hueso y flautas de madera cantaban junto al fuego. Los niños hacían flotar barquitos tallados en arroyos o jugaban con animales de madera. Los adultos se inclinaban sobre tableros, lanzaban dados y apostaban en broma o en serio. Los Skalds ganaban carne y un sitio en el hogar con canciones capaces de apaciguar enemistades o herir el orgullo en un solo verso. Los mejores guardaban en la memoria la historia del pueblo, devolviéndola en versos e imágenes que ningún libro podía contener. La fe vivía a su lado, tejida en lo cotidiano. Hombres y mujeres dejaban ofrendas en arboledas sagradas o ante figuras talladas en sus casas. El nombre de Thor era invocado en las tormentas, el de Freyja en la parto o la cosecha, el de Odín en la búsqueda de sabiduría y victoria. Ídolos de madera reposaban en estantes, martillos colgaban de cordones de lera. Una bendición se susurraba sobre la copa antes de pasarla de mano en mano. El solsticio de invierno ardía en banquetes que duraban días. La primera gaveta cortada de la cosecha llevaba peso ritual. En la muerte las familias elegían lo viejo o lo nuevo, las piras y enterramientos en barcos o la simple cruz cristiana. Un hombre podía ser enterrado con su espada, una mujer con sus broches y llaves. En cualquier rito, el amor y la memoria cumplían la misma labor. La salud era tanto arte como fortuna. Las comadronas conocían las señales del parto seguro o peligroso. Hierbas calmaban fiebres y cerraban heridas. Huesos rotos se entablillaban con esperanza. La gente intuía el valor del agua clara, el aire fresco y las manos lavadas, aunque carecieran de palabras eruditas. Peines, pinzas y cucharillas de oído descansaban en estuches de cuero. El cuidado del cuerpo no era vanidad, era defensa contra la enfermedad, cortesía hacia los suyos. La artesanía unía cada granja con el mundo más amplio. El tejido era un reino propio. Los pesos del telar colgaban en hileras, mientras la tejedora guiaba hilos como Kimonel su barco. Uso de barro o piedra torcía el hilo en hilo parejo, convertido por manos hábiles en badmoal, tela tan densa que servía como ropa y como moneda cuando la plata escaseaba. El hierro marcaba el día. El campesino que sabía forjar y reparar era inestimable. La piedra de afilar mantenía las herramientas vivas. De fosos del bosque, la resina de pino se volvía brea para sellar barcos y techos. Las noches de invierno se llenaban torciendo cuerdas, golpeando remates, elaborando lo esencial para la guerra y el viaje. Los niños aprendían junto a sus mayores. Los muchachos cuidaban corderos, aprendiendo paciencia en la faena. Las muchachas contaban quesos, midiendo el ritmo del año. Algunos, si la fortuna sonreía, aprendían runas talladas en madera o hueso. Pocas y simples aún así llevaban nombres, plegarias y mensajes, hasta que las letras latinas vinieron a ocupar su lugar. Las estaciones volvían la tierra caminos. En verano los mares se abrían, los barcos luchaban con vientos y mareas entre acantilados y fiordos. En invierno, los ríos se helaban en brillantes rutas para trineos. Los niños deslizaban patines de hueso sobre pontanos. Cazadores se deslizaban en esquí sobre la nieve honda. Ninguna granja estaba demasiado lejos. Noticias llegaban por vela, por casco, por boca de viajeros deseosos de narrar historias. El calendario se coronaba con días festivos. Bodas llenaban los salones de risa y canto. Funerales de duelo y orgullo, enviando a los muertos con ofrendas. Las ofrendas mismas eran la sangre de las reuniones, un yar con brazaletes y sedas, un campesino con queso y cerveza. Tejían vínculos de lealtad que resistían cuando los ríos crecían o la nieve hundía techos. La hospitalidad era ley. El forastero siempre encontraba techo y un cuenco de estofado, pero un huésped que abusara de la confianza encontraba palabra severa y puerta cerrada,
Incluso en paz, las armas estaban cerca. Una lanza se apoyaba en el poste. Un escudo colgaba al alcance de la mano. El seax, cuchillo corto, nunca abandonaba el cinturón. Herramienta y arma al mismo tiempo. Los lobos probaban los rebaños, y los hombres disputaban cuando la cerveza soltaba lenguas. Sin embargo, la ley enfriaba la ira y la costumbre tendía puentes sobre el orgullo. De esos hogares y hábitos surgieron los grandes viajes. Los hombres que se alzaban en la proa de un barco y las mujeres que guardaban el hogar compartían las mismas raíces: ahorro, valor, memoria y amor por la palabra franca. El mundo más allá del cabo comenzaba en el humo del hogar y en el orden de una noche tormentosa. Un barco que cruzaba el mar nacía del mismo cuidado constante que un paño tejido o un queso madurado en el estante. Pues el campesino del norte era siempre medio guerrero. Sus manos llevaban callos de arado y hacha. Su escudo brillaba con aceite. Su lanza esperaba lista en la puerta. Su hacha colgaba a su lado. Cuando se convocaba al Fyrd, se unía a la fila junto a sus vecinos. La lanza hacía la mayor parte del trabajo. Barata, resistente, fácil de blandir. Las hachas servían tanto en la granja como en el campo de batalla. Las espadas eran raras y preciosas, heredadas durante generaciones, envueltas en leyendas. Las hojas antiguas mostraban los dibujos ondulados del acero. Las más nuevas llevaban las marcas de los herreros renanos. El nombre Ulfbert se pronunciaba como bendición. La armadura comenzaba con gruesas túnicas de lana que podían amortiguar un golpe. La cota de malla pertenecía a los ricos. Los cascos eran simples gorros de hierro con una sola barra nasal, nunca cuernos. El arte de la guerra era el muro de escudos. Los hombres unían escudos, clavaban los talones y se movían como uno, un seto viviente. La victoria pertenecía no al frenesí, sino a la disciplina y la fría firmeza. Tras el muro, arqueros lanzaban flechas a rostros y aberturas mientras las ondas silbaban en el aire. Cuando el muro se rompía, seguía la matanza. Las sagas hablan de berserkers, hombres en trance, mordiendo escudos, cargando sin miedo. Quizá algunos existieron, pero la mayoría de las batallas eran faeña. Sudor, humo, sangre y paciencia. Cuando terminaba la matanza, venían los gemidos de los heridos, el reparto del botín y el recuento de amigos. La ley seguía la guerra. Los prisioneros se convertían en siervos. El rescate compraba la libertad. Los juramentos ponían fin a las enemistades cuando ambos bandos se cansaban de matar. Los barcos hicieron posible este mundo. El racar era la cima del arte de la madera y el hierro. Su quilla corría como columna, sus costillas arqueaban como huesos de pez. Sus tablas se solapaban unidas con remaches de hierro selladas con lana y brea. El casco se doblaba con el mar y resistía. Un solo mástil llevaba vela cuadrada de lana, empapada en grasa para rechazar el rocío. Cuando el viento faltaba, los remos golpeaban el agua, la tripulación cantando para marcar el ritmo. De calado ligero, el barco podía deslizarse por ríos y bajíos, parar con facilidad y volver a flotar. El timón se fijaba al lado derecho, steerboard, dejando libre el port al atracar. Los túmulos y antiguos puertos lo confirman. En Oseberg, una noble mujer fue puesta en un barco con bestias talladas en proa y popa, con carro y trineos, símbolos de orgullo tan grandes como la fama de un guerrero. En Gokstad, una amplia y veloz nave esperaba aguas abiertas. En Skuldelev, en Dinamarca, barcos fueron hundidos para bloquear un fiordo, y ahora se alzan de nuevo en museos, aulas de madera y hierro. Los viejos dioses no desaparecieron en una sola noche. Sus nombres aún resonaban en las canciones de bebida, aún se escuchaban en los sacrificios de invierno. Pero desde el reinado de Harald, el rey danés que buscaba igualdad con los gobernantes de Europa, la cruz empezó a aparecer junto a su sello real. Noruega abrazó la nueva fe por un camino más duro. Comerciantes y caudillos ya habían traído palabra de Cristo a las islas y costas,
y algunos jefes menores aceptaron el bautismo para asegurarse el favor sajón. Pero la verdadera transformación llegó con dos hombres llamados Olaf. El primero fue Olaf Tryggvason, que regresó a Noruega en los últimos años del siglo X. Su voluntad se sintió desde Alfjord hasta las costas del norte. Fundó Trondheim, reuniendo constructores y sacerdotes en su corte. Con férrea resolución, rompió ídolos en público, infundió miedo en sus rivales e impuso la nueva fe en la tierra. Su reinado, aunque breve, dejó huella. Cayó en la batalla de Svolder, superado por las flotas unidas de sus enemigos. Sin embargo, su obra no murió con él. Años después, Olaf Haraldsson subió al trono, el mismo al que la posteridad llamaría San Olaf. Guiado por obispos ingleses, ató la tierra bajo la ley cristiana, enviando sacerdotes a valles donde aún colgaba el martillo de Thor sobre los umbrales. Forzó a los obstinados a elegir entre sumisión o exilio, ganando tantos enemigos como seguidores. En Stekelstad encontró su fin, abatido por un ejército reunido desde todos los rincones de Noruega. Pero de su tumba surgieron relatos de milagros y curaciones, y pronto se levantó un santuario en Trondheim. Por primera vez, Noruega tuvo un protector santo, cuyo nombre santificaba el poder de los reyes. Islandia eligió otro camino. Ningún único gobernante mandaba allí, solo familias ligadas por linaje. Sus decisiones se tomaban en el Althing, donde la ley se proclamaba junto a campos de lava y ríos claros. A finales de siglo, la isla estaba dividida, unos clanes bautizados, otros aferrados a los viejos dioses. La guerra parecía segura. Entonces el Law Speaker, Thurkir, yació en silencio bajo su capa un día y una noche enteros. Cuando se levantó, su juicio fue claro. Islandia sería cristiana por ley. Los ritos paganos quedaron prohibidos en público, aunque por un tiempo aún se toleraron sacrificios privados a los antepasados. Su sabiduría libró a la isla de la sangre. Pronto surgieron iglesias en las mismas colinas donde antes ardían ofrendas invernales. Los sacerdotes enseñaron el arte de las letras, y de su obra floreció la literatura que preservó la memoria de los dioses en saga, incluso cuando la misa resonaba en capillas de madera. Suecia resistió más tiempo. El templo de Uppsala era famoso y temido. Cronistas extranjeros aseguraban que cada 9 años grandes sacrificios teñían sus arboledas, donde reyes y sacerdotes observaban ofrendas colgadas de árboles sagrados. Cierto o no, la fuerza de la vieja fe perduró allí más que en ningún otro lugar. Olaf Skotkonung aceptó el bautismo cuando Islandia decretó la ley. Desde Sigtuna acuñó monedas con la cruz y escritura latina, otorgando tierras para iglesias. Sus hijos gobernaron en una era en que la corte oscilaba entre sacerdote y pagano. En el siglo XI los reyes tomaron partido en luchas abiertas. Uno que se aferró al sacrificio ganó un nombre que lo marcó como alquitrán. Otro destruyó el templo y quebró el poder del sacerdocio, atando el reino a la cruz. No fue rápido ni limpio, pero al final Suecia también se dobló bajo la nueva ley. Durante mucho tiempo, las tierras del norte vivieron en luz mezclada. Campesinos llevaban martillo y cruz juntos en el mismo cordón, buscando seguridad en ambos cielos. Las piedras rúnicas mostraban plegarias y runas, cruces y marcas de clan lado a lado. En Jelling, las bestias del antiguo arte se entrelazaban con versos latinos del nuevo orden. Los entierros cambiaron. Los barcos ya no ardían, las cenizas ya no subían. Los hombres yacían con la cabeza hacia el occidente, con ofrendas más simples o ninguna. Sin embargo, los túmulos seguían en las colinas, donde los niños trepaban y preguntaban a sus mayores quién reposaba adentro. ¿Qué trajo la nueva fe? Además de la oración, trajo el libro, el hábito de escribir. Las leyes antes guardadas en memoria y voz se fijaron en pergamino. Las cartas sellaban tierras y juramentos no solo con honor, sino con sello. Los sacerdotes enseñaron a leer y contar. Los reyes usaron la escritura para cobrar tributos y enviar mensajes a través de mares sin espada ni vela. Las monedas llevaron su efigie con leyenda latina. Las ciudades alzaron iglesias de piedra que tomaban décadas de paciencia.
En Noruega, carpinteros construyeron iglesias de madera con techos empinados y portales tallados donde dragones aún susurraban entre vides. En Dinamarca, santuarios de piedra cubrieron Jutland y las islas, sirviendo tanto de casas de oración como de fortalezas. En Suecia, madera y piedra se alzaron juntas hasta que al fin prevaleció la piedra. La Iglesia unió al norte con Europa. Los peregrinos ahora caminaban por los nuevos caminos. Reyes daneses ofrecían dones en Roma. Noruegos y suecos acudían al santuario de San Olaf en Nidaros. Monjes trajeron silencioso saber de hierbas y letras. Más tarde, los arzobispados de Lund y Nidaros dieron al norte sus propios asientos dentro del orden de Roma. El calendario se llenó de fiestas y ayunos, mezclando lo viejo y lo nuevo. El solsticio se volvió Navidad. La primera gavilla fue para Cristo. La primavera se dio a Pascua, aunque los campesinos seguían observando los mismos presagios en los campos. La cruz transformó juramentos y guerras. Los reyes ya no juraban sobre anillos de hierro, sino sobre reliquias y libros sagrados. Las venganzas antes luchadas con hacha y antorcha fueron atraídas a tribunales de obispos, donde penitencia y multa reemplazaban sangre. La esclavitud persistió pero disminuyó. Los mercados cambiaron y los sacerdotes lucharon por detener la venta de cristianos al otro lado del mar. Los esclavos siguieron en los mercados durante siglos, pero sus hijos con más frecuencia nacieron libres, de pie junto a hombres libres en el Thing. Los viejos ritos de coronación se desvanecieron. Ya no se sacrificaba un caballo al coronar. Ahora los reyes eran ungidos en el altar, crisma en la frente, manos de obispos sobre ellos. Blandían la cruz como antes el martillo. Defensores de la iglesia, otorgantes del diezmo, esperanzados en oraciones por la victoria. Los sacerdotes bendecían barcos como antes arados. El enemigo ya no era solo rebelde o saqueador, sino quien rompía la paz de Cristo. El saqueo mismo se volvió gobierno. Reinos que antes incendiaban monasterios ahora protegían los suyos. Pero la vieja cultura no murió. Se talló de nuevo. Carpinteros grabaron bestias y nudos en las puertas de las iglesias. Herreros forjaron cálices con la misma destreza usada para anillos nupciales. Poetas alabaron a reyes santos con ritmos antes marcados para cantos de batalla. Las runas no desaparecieron pronto. Aún se grababan futarks jóvenes en madera y piedra, mientras la escritura latina se alzaba como lengua de la ley y voz de la historia. Y así escuchamos oyambas, zares moldeadas por escribas cristianos que aún recordaban el nombre de Thor. Cuando los dioses se retiraron, dejaron atrás sí temor y añoranza. Algunos los recordaban salvajes y orgullosos, indomables, otros evocaban banquetes y cuentos y el sabor de la carne de caballo prohibida por la nueva ley. Pero muchos acogieron lo que la cruz ofrecía: calendario, tribunales con registro, la parroquia con su campana, una red de hombres sabios que hablaban con reyes extranjeros. No eran solo símbolos, eran herramientas. A través de ellas el norte habló con Europa y Europa escuchó. La conversión marchó de la mano con el nacimiento de reinos. Harald Bluetooth construyó fortalezas y puentes, y sus piedras rúnicas proclamaron la nueva fe. Olaf Tryggvason y Olaf Haraldsson llevaron cruz y corona a lo profundo de los valles. Olaf Scott Konung acuñó monedas con su nombre y el signo de Cristo. En Islandia, la sabiduría de Low Speaker evitó la guerra civil. Cada acto ató fe y poder. Cuando sonaba una campana de iglesia, también sonaba por el rey que pagó sus muros. A mediados del siglo XI, el martillo había cedido a la cruz en la vida pública. No en todas partes, ni de una vez, ni sin lucha, pero el espíritu de la época había cambiado. Los saqueos continuaban, pero ya no como antes. Ahora reyes lideraban flotas contra reyes, no para quemar templos en casa. Guerreros llevaban cruces en escudos, espadas bendecidas no en franzas sino en iglesias. Los viejos dioses vivían en saga, orgullosos en la memoria. El norte no se había ablandado, sino ordenado, y esto sorprendió a vecinos que solo habían temido la repentina vista de velas. Este nuevo orden marcaría el acto final de la era. Un rey santo traería peregrinos a Nidaros.
Un gobernante danés caería defendiendo los derechos de la Iglesia. Un curtido noruego marcharía por la corona de Inglaterra, solo para hallar su destino en tierra extraña. Y entonces, desde Normandía, un duque cruzaría el mar bajo la cruz, aunque aún con la sal y resina del norte sobre él. El norte ya podía rezar en iglesias y contar en monedas, pero algunos reyes seguían pensando como los viejos caudillos. Ninguno más feroz que Harald Sigurdsson, llamado Hardrada, el gobernante duro. Había recorrido medio mundo, combatido en la marmórea Constantinopla, comprado su libertad con oro y astucia, tomado la corona de Noruega. Vivió como nacido para el riesgo, jugador hasta el final. Su mirada cayó en Inglaterra. A inicios de 1066, la muerte de Eduardo el Confesor abrió 3 clamos al trono. Harald Godwinson recibió la corona del Consejo inglés. Guillermo de Normandía invocó una promesa y el favor de Roma. Harald Hardrada declaró su derecho por antiguos pactos que unían daneses y noruegos al legado de Inglaterra. Más que tratados, era su voluntad de tentar al destino. El exiliado conde Tostig, hermano del propio Harald, ofreció agravio y la clave del desembarco. La Iglesia unió al norte con Europa. Los peregrinos ahora caminaban por los nuevos caminos. Reyes daneses ofrecían dones en Roma. Noruegos y suecos acudían al santuario de San Olaf en Nidaros. Monjes trajeron silencioso saber de hierbas y letras. Más tarde, los arzobispados de Lund y Nidaros dieron al norte sus propios asientos dentro del orden de Roma. El calendario se llenó de fiestas y ayunos, mezclando lo viejo y lo nuevo. El solsticio se volvió Navidad. La primera gavilla fue para Cristo. La primavera se dio a Pascua, aunque los campesinos seguían observando los mismos presagios en los campos. La cruz transformó juramentos y guerras. Los reyes ya no juraban sobre anillos de hierro, sino sobre reliquias y libros sagrados. Las venganzas antes luchadas con hacha y antorcha fueron atraídas a tribunales de obispos, donde penitencia y multa reemplazaron sangre. La esclavitud persistió, pero disminuyó. Los mercados cambiaron y los sacerdotes lucharon por detener la venta de cristianos al otro lado del mar. Los esclavos siguieron en los mercados durante siglos, pero sus hijos con más frecuencia nacieron libres, de pie junto a hombres libres en el Thing. Los caminos del mar lo esperaban. El verano resonó con hachas en maderos. Harald reunió flotas y guerreros de fiordo y granja, cruzó el Skagerrak hacia las islas del norte, ató en alianza a los condes de Orkney y puso rumbo a Lumber. Río arriba marchó hasta York. Allí lo enfrentó el norte inglés, fuerzas de Mercia y Northumbria bajo 2 jóvenes condes, Edwin y Morcar. En una llanura de septiembre junto a Fulford Gate, escudo chocó con escudo a la orilla de un arroyo. Los noruegos avanzaron en filas pesadas y disciplinadas. La línea inglesa cedió, empujada hacia pantano y pradera. York se rindió. Rehenes fueron entregados y Harald, creyendo su conquista casi asegurada, acampó junto al pueblo de Stamford Bridge. Sus barcos estaban río arriba en Rickle, armaduras apiladas en sus cubiertas, caballos pastando en los campos, el día inusualmente cálido para hombres del norte. En la mañana del 25 de septiembre, el rey inglés cayó sobre ellos con la rapidez que se volvió leyenda. Harold Godwinson había marchado su ejército de Londres en apenas 4 días. Sorprendió a los noruegos sin armadura bajo el sol. Coinciden los cronistas. Los primeros ingleses llegaron al puente y lo hallaron defendido por un gigante del norte que lo cerró con su hacha hasta que una lanza, lanzada desde debajo de las tablas, lo abatió. Al otro lado del río, el muro de escudo se cerró y la batalla rugió. Harald Hardrada eligió el arrojo sobre la cautela, cabalgando al combate sin cota de malla. Una flecha le atravesó la garganta. Tostig dirigió el resto, pero el ejército vaciló. La reserva tardía de Rickle, que portaba el estandarte de guerra destructor de tierras, no pudo cambiar el destino.
Al caer la noche, el campo era inglés. De los muchos barcos que habían cruzado el mar, apenas unos pocos regresaron. La verdad fue amarga. Noruega perdió un rey e Inglaterra su fuerza, porque 3 días después llegaron noticias que volvieron la victoria en ceniza. Guillermo de Normandía había desembarcado en Pevensey. Harold giró con sus hombres exhaustos hacia el sur. El 14 de octubre, en Hastings, el muro de escudos inglés se alzó en una colina contra caballería y arqueros normandos. Llovieron flechas. Falsas retiradas atrajeron hombres hacia la muerte. Al anochecer, el muro estaba roto. Harold caído bajo su estandarte. El día fue de Guillermo. La memoria guardó ambos campos, Stamford Bridge y Hastings, como piedras gemelas sellando una era. El golpe que cayó en Hastings había comenzado en Lindisfarne. Entre ellos, se extendieron 2 siglos y medio de saqueo y comercio, de ley y realeza. El duque normando que reclamó Inglaterra era heredero de Rollo, que una vez reinó en el Sena con la espada. Sus caballeros cargaron al canto de la cruz, pero detrás de ellos respiraba voluntad del norte. La conquista completó lo que el último vikingo no pudo. Inglaterra entró en un nuevo orden, con francés en las cortes y castillos de piedra en las colinas. Pero en las callejuelas de York y Londres, las palabras del norte aún vivían, cortas, agudas, prácticas como herramientas. Al otro lado del mar, el cambio fue más lento. Dublín y las ciudades fundadas por noruegos en Irlanda prosperaron como mercados y premios en guerras irlandesas. Reyes irlandeses las gobernaban con mirada ya vuelta hacia Europa. Los condes de Orkney aún lanzaban barcos hacia Man y las costas, pero cada generación los ataba más a Noruega y Escocia. Los señores de las Hébridas y Man se proclamaban reyes del mar, negociando libertad con una mano, jurando lealtad con la otra. Los pueblos del mar no desaparecen, se adaptan. Para el siglo XII, eran tan a menudo vasallos como saqueadores. El eco de los vikingos sigue vivo en las calles de York, donde aún se encuentran los finales By y Gate. En Irlanda, los campamentos de barcos crecieron hasta convertirse en ciudades. Dublín, Waterford, Wexford y Limerick surgieron de empalizadas de madera y muelles fangosos para transformarse en mercados vibrantes, llenos de monedas y lenguas mezcladas. En Escocia, en las Orcadas y las Shetlands, nórdicos y gaélicos se sentaban juntos en los salones, compartían comida y parentesco y forjaban un nuevo pueblo costero. Al otro lado del canal, Rouen y Caen convirtieron la fuerza normanda en la base de nuevas monarquías. El nombre Northman dejó de ser un apodo y se convirtió en título de ducado, uno que otorgaba tronos. Europa se transformó, siguiendo las líneas trazadas primero por los hombres del norte. En Occidente, los normandos, descendientes de Rolón y de su pacto en el Sena, dominaron la caballería pesada y los castillos de piedra. Cruzaron a Inglaterra con Guillermo y pronto miraron hacia el sur. Hijos de su casa tomaron Sicilia y el sur de Italia, levantando cortes donde griegos, árabes, latinos y nórdicos convivían. En Oriente, los caminos abiertos por suecos a través de bosques y pantanos dieron lugar a nuevos reinos. Los Rus de Novgorod y Kiev cobraron tributo en los ríos, combatieron a nómadas de la estepa y a emperadores. Firmaron tratados en la gran ciudad y sentaron las bases de estados que heredarían su nombre. La palabra Rus se convirtió en Rusia y Rutenia, nacida como nombre de río y luego impresa en mapas de todo el mundo. Muy al norte, Islandia guardó una memoria distinta. Ahí levantaron una república sin rey. El Althing en Thingvellir reunía a un pueblo disperso entre fiordos y llanuras de lava. Su costumbre de hablar libremente y de regirse por la ley dio origen a una literatura única. En oscuros salones donde apenas entraba un hilo de luz invernal, los escribas pusieron las sagas en pergamino. Escribieron de hombres como Egil, poeta en lengua y asesino en mano, de mujeres sabias que gobernaban granjas y destinos,
de barcos y tormentas, reyes y timoneles. En otro libro, Snorri Sturluson reunió los cuentos de los dioses en la Edda para que las generaciones futuras recordaran los nombres de Odín, Thor y Freyja y el destino del mundo llamado Ragnarok. La tinta en esa isla mantuvo vivos los ecos de una época que había hablado una vez con hierro y alquitrán. Las leyes y el poder cambiaron en esa era, y a su vez transformaron a la gente. El Thing ya era antiguo cuando comenzaron las primeras incursiones, pero bajo el peso de la iglesia y la corona, se convirtió en un instrumento más afilado de gobierno. En Dinamarca, los fuertes circulares y el largo puente de Jelling hablaban de mentes que amaban el orden y las líneas rectas. En Inglaterra, los burhs de Alfredo convirtieron mercados en corazones fortificados de ciudades, lugares donde se acuñaban monedas y nacían urbes. En Noruega, los códigos de Gulathing y Frostathing trazaron las fronteras de la tierra y midieron los derechos de los reyes. En Suecia, Sigtuna acuñó monedas marcadas con la cruz y el nombre de su gobernante. Las monedas guardan silencio hasta ser contadas, pero una vez pesadas, hablan con claridad. Aquí se alza un poder que promete paz. El comercio tejió una red que nunca se rompió del todo. El puerto de Hedeby se hundió en el cieno, pero la ruta entre el Báltico y el Mar del Norte perduró, más tarde poblada de naves de la Hansa. Birka cedió su lugar a Sigtuna y a ciudades nuevas, pero el ámbar, la cera y las pieles siguieron fluyendo hacia occidente, mientras que el vino y el acero venían de oriente. Los dirhams enterrados en los campos suecos aún susurran sobre una marea de plata traída desde el mundo de los califas. Cuando se agotó la moneda árabe, la franca y la inglesa la reemplazaron. Sin embargo, la costumbre de pesar plata en pequeñas balanzas y de cortar brazaletes para equilibrar medidas persistió incluso cuando los reyes estampaban sus rostros en los denarios. El arte del norte no desapareció, aprendió una lengua nueva. Los talladores aún esculpían bestias y espirales en madera, ahora sobre puertas de iglesias como antes en las proas de los barcos. Las piedras de Jelling muestran tanto los viejos grabados como la nueva fe. En Noruega se alzaron las iglesias de madera, con techos empinados y portales tallados donde dragones se enredaban entre las vides del Evangelio. En Suecia, piedras rúnicas se alineaban a lo largo de los caminos, con cruces y oraciones junto a los nombres de los caídos. Las letras latinas reclamaron las leyes y las crónicas, pero las runas vivieron mucho tiempo en registros y memoriales. En Santa Sofía, simples runas grabadas en las barandillas de mármol guardan los nombres de los varegos, que una vez custodiaron el trono de un emperador lejano. Haldan, que dejó su marca ahí, nunca supo que estaba escribiendo un recuerdo para 1000 años. Los barcos largos se volvieron leyenda, pero su arte perduró. Los constructores aún trabajaban en el mismo estilo de tablones superpuestos, que tomaban el mar con fidelidad. El remo lateral se dio lugar al timón de popa, pero el sentido del viento y el equilibrio permaneció. El saber de estrellas, aves y corrientes pasó de timonel a timonel. Y hoy nadie duda. Los hombres del norte alcanzaron las costas de América mucho antes que otros. El campamento de Terranova, con su fragua, sus rampas para barcos, sus herramientas de madera y hierro, hablan por sí mismos. Ahí talaron árboles, fundieron mineral, construyeron una nave y la llevaron de regreso hacia el este. La vida cotidiana dejó sus propias huellas, tan reveladoras como las batallas. En las tumbas de mujeres reposan llaves, símbolo de propiedad y autoridad. Peines y pinzas hablan de cuidado y orden. Fusayolas y pesas de telar recuerdan que la tela era tan valiosa como la plata. Pesas de piedra muestran una mente entrenada en medir y calcular. Juegos de mesa susurran sobre noches de invierno llenas de risas y rivalidad tranquila. Los grandes túmulos de Uppsala y Gokstad cuentan despedidas dignas de príncipes. Pero incluso las tumbas más humildes, con unas pocas ofrendas simples, revelan despedidas marcadas por el amor. La iglesia entró en el norte y el norte dio forma a la iglesia. Las campanas parroquiales ordenaban los días. Fiestas y ayunos marcaban los años. Los peregrinos caminaban hacia Didaros, buscando el santuario de San Olaf. Los obispos discutían con los reyes y los reyes aprendían a portar sus coronas no solo por voluntad del Thing, sino también por la gracia de Dios. Los viejos dioses no murieron. Permanecieron en la memoria, en canciones, en los mismos nombres de los días: miércoles,
jueves, viernes. Al pronunciarlos, aún se escucha el susurro de un mundo que se mantenía detrás de la misa latina. La guerra también cambió. El muro de escudos, intacto en Eddington, pero roto en Stamford Bridge, se transformó en filas ordenadas de mercenarios en salones reales. El hacha varega se convirtió en el hacha del húsar inglés, y más tarde en un recuerdo cantado en el campo de Sussex. El saqueador se volvió guardia. El guardia se volvió vasallo. El vasallo se volvió oficial, dando órdenes con seda a descendientes de hombres que alguna vez siguieron a un caudillo por plata cortada de un brazalete. La leyenda de los vikingos sobrevivió a sus barcos. Algunos los pintaron como demonios con cuernos y sangre en los labios, otros como héroes de libertad, de mirada clara y leyes sencillas. La verdad es más amplia. Fueron agricultores, comerciantes, marineros, poetas, herreros, carpinteros y sí, también asesinos. Todo bajo un mismo cielo. Desgarraron mundos y construyeron nuevos. Su mayor obra fue unir los extremos de Europa en un solo mapa. Al amanecer de su era, un monje en Lindisfarne podía vivir y morir sin conocer jamás la voluntad de un rey en París. Al final, los reyes de París, Londres y las cortes del norte se observaban unos a otros y acuñaban monedas que significaban lo mismo en los mercados de toda la cristiandad. Párate ahora en un puerto del norte con la marea baja y verás las algas brillar como bronce. Escucha el crujido de los cabos, el grito de las gaviotas. Los hombres que zarparon de allí dejaron lenguas hoy habladas por millones, leyes que aún sustentan parlamentos, libros que todavía respiran. Sus dioses viven en relatos. Sus herramientas reposan en museos o en las manos de artesanos que aún construyen barcos largos para mares duros. Sus salones desaparecieron, pero la costumbre de reunirse, de hablar, de juzgar, perdura. No fueron eternos. Ningún pueblo lo es. Pero enseñaron a las costas a escuchar las velas y a los gobernantes a escuchar la ley.